buenos días, niños. Muy buenos días, papás. ¿Cómo están? Los saluda la maestra Lisbeth y les da la bienvenida a otro día más en estas clases a distancia. Bienvenidos a la clase del día de hoy, martes 16 de febrero. Espero que se encuentren excelente de salud y con mucho ánimo para comenzar a trabajar el día de hoy. En la sesión de este día estaremos trabajando con 3 materias. En la primera con español y necesitarás tu guía aplicados. En la segunda con formación cívica y ética y necesitarás también tu guía aplicados. Y en la tercera matemáticas y vas a necesitar tu libreta de matemáticas. Hay que concentrarse por favor y ver todo el video sin saltarte nada, ya que estas explicaciones te van a servir para que puedas realizar tus actividades. Si tienes algún problema, no te preocupes, puedes contactarme y yo te ayudo con mucho gusto. Las evidencias deben tener tu nombre, título, instrucciones y la fecha y que sean claras para podértelas calificar. Hay que estar concentrados y poner muchísima atención a cada detalle, por favor. Comenzamos con la clase del día de hoy. Mucha suerte. Excelente, niños, iniciamos con las actividades. En esta ocasión estaremos trabajando en tu materia de español con el tema textos expositivos. Para esta ocasión tú vas a necesitar tu guía aplicados, ¿sale? Hay que estar concentrados, por favor. El objetivo de esta clase es que tú identifiques qué significan los textos expositivos y para qué los podemos utilizar y dónde los podemos encontrar. Pero quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Sabes qué son los textos expositivos o dónde los podemos encontrar? ¿O cómo deben de estar estructurados? Bueno, los textos expositivos son textos que se utilizan para informarnos a nosotros. Son textos que se utilizan para explicarnos algún tema de interés general o algún tema científico. Mediante estos textos expositivos, nosotros podemos investigar alguna información sobre algún hecho, acontecimiento, etc. Los textos expositivos clasifican la información de lo más importante a lo menos importante. Por eso, su estructura es de demasiada importancia. ¿Para qué? Para que las personas podamos entender esa información. Los textos expositivos emplean lenguaje formal e incluyen términos técnicos. ¿Qué significa un lenguaje formal y términos técnicos? Que a veces van a incluir datos o palabras difíciles de entender, pero nosotros podemos agarrar un diccionario e investigar qué significa esa palabra para poder entender el texto en general. Un texto expositivo está sustentado en investigaciones y datos. La información que aparece en ese texto expositivo tiene que ser verídica, confiable y real. No tiene que ser suposiciones ni hipótesis. Esa información que tú estás leyendo se escribió ahí porque ya fue investigada, fueron sustentados los datos, es confiable y verídica. La información de un texto expositivo no son opiniones, ¿sale? Son investigaciones, por lo que un texto expositivo es muy importante para nosotros. ¿Y para qué? Para tener una información correcta. Ustedes se preguntarán dónde podemos encontrar un texto expositivo. Los textos expositivos los podemos encontrar en revistas científicas, enciclopedias, libros. También los podemos encontrar en páginas de internet. Donde a ustedes se les facilite, ahí pueden buscar un texto expositivo, ya que mediante este nosotros podemos aclarar dudas de alguna información o de algún tema. Pero el texto expositivo debe de tener varios elementos o debe estar estructurado de la siguiente manera para que esté correctamente. Uno de los principales elementos que debe tener es el título. ¿Qué significa el título? El nombre del texto expositivo, el tema en general, y debe estar en letras grandes y llamativas. El segundo elemento son los subtítulos. ¿Qué son los subtítulos? Son las secciones en las que se divide ese tema y las letras también son llamativas, pero más pequeñas que el título.
Después va a seguir la información. ¿Qué significa la información? La información es donde se explica el tema en general. Es donde nos dan los datos, características, la información o texto que nos va a explicar lo que nosotros andamos buscando. Esta información debe de clasificarse correctamente en introducción, desarrollo y conclusión. La introducción de esa información o de ese texto expositivo es donde se nos presenta el tema, donde se nos está presentando lo que nosotros vamos a leer. El desarrollo de esa información es donde nos van a explicar todos los conflictos, acontecimientos, características, datos, etcétera, de ese texto expositivo. Y la conclusión es como un resumen final de toda la información que tú leíste. Otro elemento fundamental son las ilustraciones, imágenes y recuadros. Esto es para complementar ese texto expositivo y hacerlo más llamativo. Y finalmente tenemos los nexos. ¿Qué función tiene un nexo en el texto expositivo? Este nos va a servir para darle coherencia al texto, para unir la causa y la consecuencia. ¿Para qué más nos puede servir un nexo? Para estructurar el texto expositivo. Los nexos que más se utilizan en un texto expositivo son los causales, que pueden ser por lo que, por lo cual, en consecuencia de, a causa de, por qué, etc. Estos nexos tienen mucha importancia porque nos ayudan a estructurar el texto expositivo para que el lector lo pueda entender. También recuerden que un texto expositivo, si va dirigido a niños, su lenguaje no debe de ser tan formal ni incluir términos técnicos. Debe de ser de acuerdo también a las características de ese público al que va dirigido. Eso es muy importante. Como se habrán dado cuenta, los textos expositivos tienen mucha importancia porque estos nos informan y nos explican un tema. Por lo que la información debe de ser verídica y confiable, como se los mencioné anteriormente. ¿Sale? Esta fue la explicación del tema textos expositivos. Espero, niños, y les sirvan para que puedan realizar la siguiente actividad. Hay que estar concentrados, por favor, y no se me vayan hasta el final del video. Para realizar esta primera actividad te ubicarás en tu guía aplicados, página 45 y 46. En el punto número 1 vas a encerrar el fragmento que corresponde a un texto expositivo. En el punto número 2 vas a leer el texto y vas a encerrar con las características que cumple esta lectura, ¿sale? Después te ubicarás en el punto número 3 de la página 46. En el cual vas a subrayar la respuesta correcta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la función del texto de la actividad número 2? O sea, ¿qué función tiene el texto que leíste anteriormente? Una vez realices eso, nos pasamos al punto número 4, el cual dice así. Investiga el significado de los siguientes términos que aparecen en el texto y escríbelos ahí mismo. Vas a buscar el significado de esas dos palabras, sobreexplotación y acuífero. En el punto número 5 vas a encerrar el o los recursos gráficos que sean pertinentes para el texto de la actividad número 2 y luego vas a responder. Tienes que encerrar las imágenes que requieras para el texto expositivo anterior y contestar la última pregunta que dice así. ¿De qué manera complementa al texto el recurso o los recursos que elegiste? Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta actividad y una vez que la termines nos vamos a pasar a la actividad número 2. Excelente, niños, vamos a iniciar con tu actividad. En esta ocasión estaremos trabajando con tu materia de formación cívica y ética y veremos el tema inclusión sin discriminación. El objetivo de esta clase es que tú identifiques qué es la inclusión, qué es la discriminación y cómo podemos llevar a cabo una inclusión, ya sea en casa o en la escuela. Antes de iniciar la sesión, quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Has sufrido tú alguna situación de discriminación?
¿Qué sentiste? ¿Has observado algún acto de discriminación? ¿Sabes lo que es la inclusión y cómo llevarla a cabo? Hay que concentrarse porque yo te lo voy a explicar. En nuestra vida diaria, la convivencia nos da la oportunidad de reconocer a las personas. Y esta convivencia nos hace ver a nosotros que cada uno tenemos diferentes pensamientos, diferentes comportamientos, diferentes ideales, etc. Pero eso no quiere decir que algunos estemos bien y otros estemos mal. Debemos de respetar lo que pensamos cada uno de nosotros para llegar a una convivencia sana y pacífica. En algunas ocasiones, en algunos grupos sociales, las personas que son diferentes tienden a ser rechazadas, excluidas o discriminadas. Esto debido a que no son como el resto del grupo. Una forma que nosotros tenemos de incluir o de inclusión es aceptar las diferencias de los demás. Aceptar que todos somos iguales, pero seremos diferentes en cuanto a gustos, actitud, pensamiento, cultura, religión, etc. Todos tenemos los mismos derechos y somos iguales ante la ley, pero tendremos diferentes gustos, diferente cultura, etc. Y debemos de respetarlos. Esa es una forma de incluir. Pero, ¿qué significa la palabra inclusión? Significa llevar acciones, ¿para qué? Para fortalecer la integración de personas vulnerables. Son las acciones que lleva a cabo el gobierno, las personas y las instituciones educativas para fortalecer la integración de las personas vulnerables. ¿Qué significa personas vulnerables? Las personas vulnerables son las personas que pertenecen a algún grupo étnico minoritario. Quiere decir que hay poca población de ese grupo. También las personas vulnerables se consideran las personas con bajos recursos, las personas con discapacidad o desventaja social. Estas personas son vulnerables y la inclusión es cuando nosotros hacemos acciones para integrar a estas personas vulnerables. La inclusión se trata también de integrar a todas las personas. Aceptar que son de diferentes gustos, diferentes religiones y diferentes culturas y respetar los ideales de todos. Desafortunadamente, las personas vulnerables pueden sufrir rechazo, exclusión y también discriminación debido a que son diferentes a todos los demás, a todo el resto del grupo. Esta exclusión o discriminación también se debe a los estereotipos. ¿Qué dijimos que eran los estereotipos? Son ideas generalizadas que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, desde que estábamos pequeños. Por ejemplo, un estereotipo que tenemos desde pequeños es que los hombres son fuertes y no lloran. Otro estereotipo es que las mujeres jueguen con mujeres y los hombres con los hombres. Son estereotipos y pensamientos que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo en base a las costumbres familiares. Y esos estereotipos llevan a la discriminación o exclusión de las personas vulnerables. Hasta ahí vamos bien con la explicación. La palabra inclusión también puede significar el darle la oportunidad a todas las personas de realizar las mismas actividades que nosotros. No porque sean diferentes, no van a tener esa oportunidad. Hay que dárselas, independientemente de cómo realicen esas actividades, pero hay que darle oportunidades a esas personas de que se desenvuelvan en lo que a ellas les gusta. A continuación, les mostraré ejemplos de inclusión. Un ejemplo de inclusión es cuando nosotros incluimos o aceptamos a las personas con discapacidad y dejamos que estas personas realicen tareas normales, tareas comunes como las que haces tú. Otro ejemplo de inclusión es cuando dejamos que los extranjeros o las personas de otras culturas se involucren en nuestras costumbres, en nuestras culturas y realicen las actividades que también yo realizo. Otro ejemplo de inclusión es cuando involucramos a todos los alumnos en actividades escolares, sin importar
las diferencias que estos tengan, los gustos, capacidades, discapacidades, habilidades y debilidades. Darles la oportunidad de que se involucren en cualquier actividad escolar. La siguiente es motivar a los alumnos a participar en la escuela. Darles esa confianza de que pueden realizar todo lo que ellos se propongan, independientemente de las habilidades y debilidades que ellos tengan. Mostrarles que a pesar de que hay dificultades, pueden realizar cualquier tipo de actividad. Otro ejemplo de inclusión es el siguiente. Jesús es de cuerpo grande y fuerte. Sus compañeros lo invitaron a ser parte del equipo de fútbol americano. Todos, niños, debemos respetar a cada una de las personas, independientemente de la cultura que éste tenga. Eso nos va a llevar a una buena inclusión en nuestra casa, en la calle y en la escuela. Hay que empezar, por favor, desde ahorita, respetando lo que pensamos cada uno de los ciudadanos y de las personas. Ok, niños, este fue el tema inclusión sin discriminación. Espero estas explicaciones te hayan servido para que tú realices tu siguiente actividad. Para realizar esta actividad, te ubicarás en tu guía aplicados página 307. En el punto número 1 vas a escribir I si hay inclusión o D si hay discriminación. Y donde tú pongas la D de discriminación, vas a escribir una medida de inclusión para prevenir esta situación. En el punto número 2 vas a escribir cómo afecta a la discriminación de tu escuela o comunidad esos estereotipos que aparecen en los medios de comunicación. Y finalmente, en el punto número 3, vas a escribir un ejemplo de inclusión que pueda realizarse en tu escuela. Tómate el tiempo que tú requieras para la realización de esta actividad y una vez terminada nos vamos a pasar a la actividad número 3. Excelente, niños, vamos por su actividad 3 en su materia de matemáticas y para esta ocasión van a ocupar su libreta de matemáticas. El día de hoy vamos a trabajar un tema nuevo llamado área y perímetro del cuadrado y del rectángulo. El objetivo de esta clase es que ustedes identifiquen cómo calcular el área y el perímetro tanto del rectángulo como del cuadrado. Pero para iniciar, primero vamos a explicar qué es el cuadrado y qué es el rectángulo, qué es el área y qué es el perímetro. ¿Tú alguna vez habías escuchado esta palabra de área y perímetro? ¿Qué crees que sea? Hay que poner mucha atención, por favor. ¿Qué es el cuadrado? El cuadrado es una figura geométrica que tiene 4 lados iguales. 1, 2, 3, 4. Esas son las características del cuadrado. ¿Qué es el rectángulo? El rectángulo es una figura geométrica que tiene 2 lados iguales y otros 2 iguales. Y en total son 4 lados. ¿Sale? Esas son las principales características del cuadrado y del rectángulo. Ahora pasaremos a explicar qué es el área y qué es el perímetro. El área es la superficie de las figuras. Quiere decir que el área va a ser lo de adentro, esto que está aquí. El área siempre va a ser lo de adentro de esta figura. Y cada una de estas figuras tiene su propia fórmula. ¿Sale? El área, su unidad de medida van a ser centímetros cuadrados, metros cuadrados, etc. Les repito, el área es la superficie de la figura, es lo de adentro de la figura. Y la unidad de medida de esta siempre va a ser centímetros cuadrados, metros cuadrados, etc. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora pasamos a explicar el perímetro. El perímetro es lo de afuera, es lo que está alrededor. Es el contorno de cada una de las figuras. El perímetro son los lados, que es lo de afuera, ¿entendido?
Y la unidad de medida del perímetro siempre van a ser centímetros, metros, kilómetros, etc. Aquí no son al cuadrado, solamente en el área. Como les repetía, cada figura tiene su fórmula. Aquí se las voy a mencionar. Esta fórmula ustedes la ocupan tener en su cuaderno y si es posible aprendérsela de memoria. Para calcular el área y perímetro del cuadrado, esta es la fórmula. El área se calcula lado por lado, quiere decir que es lado por lado, ¿sale? Y para calcular el perímetro del cuadrado, se calcula sumando los 4 lados, lado más lado más lado más lado, quiere decir que van a sumar todos estos. Así se calcula el perímetro del cuadrado con esta fórmula. Ahora, ¿cómo se calcula el área y perímetro del rectángulo? Ahí les va. El área se calcula multiplicando base, que es la de abajo, por altura. Les repito, base por altura. Y para calcular el perímetro, se calcula sumando la base y la altura, la base y la altura. O sea que los 4 lados que están afuera. Les repito, base más altura, base más altura. Ahorita yo les voy a decir cómo lo vamos a calcular con estas fórmulas. Pero lo primero que quiero que entiendan es cómo se va a calcular. Aquí tenemos estas fórmulas, ustedes las tienen que tener en su cuaderno y si es posible aprendérselas de memoria. ¿Sale? Ok, vamos a empezar calculando el área y perímetro del rectángulo. Vamos a ver qué fórmula se utiliza. Para el área se va a utilizar base por altura y para el perímetro se va a utilizar base más altura, base más altura. Ahorita fíjense bien. En la actividad ustedes tienen que resolver algo como lo que yo tengo aquí y lo van a realizar de la siguiente manera. Primero van a colocar las fórmulas tanto del área y del perímetro de la figura que yo les estoy mostrando, ya sea si es cuadrado o si es rectángulo. Aquí tenemos al rectángulo. Lo siguiente es sustituir estas letras por los números que yo tengo en la figura. ¿Sale? Así, miren. Vamos a colocar los números. Base. ¿Cuál es la base? Es este. ¿Qué número tengo aquí yo? 12 centímetros. Por la altura. La altura es esta. ¿Qué número tengo yo aquí? 6 centímetros. Aparte, yo en otra partecita o a un ladito voy a hacer la multiplicación. 12 centímetros por 6. 6 por 2, 12. Hay una. 6 por 1, 6 y una 7. Quiere decir que el área de este rectángulo van a ser 72. Pero 72, ¿qué? Se supone que son centímetros, pero el área siempre tiene que ser al cuadrado. Estos son los 3 pasos que vamos a utilizar. Primero, colocar la fórmula. Después, sustituir estas letras por los números, como yo lo hice aquí. Y hacer la multiplicación en otra partecita. Y finalmente colocar el resultado. Recuerden que el área son al cuadrado, ya sea si son centímetros o metros, pero al cuadrado. Ahora pasamos a calcular el perímetro del rectángulo. Lo primero que voy a hacer es colocar la fórmula, que es esta que está aquí. Después voy a sustituir estas letras por los números. Base, que son 12 centímetros. Más altura, que son 6 centímetros, más base, que es esta otra que está aquí. Si yo no tengo este número, por lógica yo sé que es lo mismo, porque mide lo mismo, entonces 12 centímetros, más altura. Yo aquí no tengo el número, pero observo que es lo mismo que acá. Aparte, yo hago esa suma, 12 más 12 más 6 más 6. Lo voy a sumar, ¿sale? 2 más 2, 4, más 6, 10, más 6, 16. Hay una. 1 más 1 más 1 son 3. Quiere decir que el perímetro son 36 centímetros, porque este perímetro no es al cuadrado. Y como estamos hablando de centímetros, solamente esta unidad de medida se coloca aquí. Así se calcula el área y perímetro del rectángulo, sustituyendo nada más las letras
y realizando la operación y colocando el resultado. Son con 3 pasos como se va a resolver. Ahora vamos con la realización del cuadrado. Vamos a calcular el área y el perímetro. Lo primero que voy a hacer yo es colocar la fórmula del área. ¿Qué fórmula es? Lado por lado. Lo segundo es colocar la fórmula del perímetro, que es lado más lado más lado más lado. Vamos a empezar con el área del cuadrado. Lo segundo que voy a hacer es sustituir estas letras por los números. Tengo que el lado mide 6 centímetros y del otro lado mide otros 6 centímetros. Ahora, aparte, yo realizo esta multiplicación. 6 por 6 son 36. Quiere decir que el área de este cuadrado son 36 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque 6 por 6 son 36. Así se calcula el área del cuadrado, sustituyendo las letras y aparte realizando la multiplicación. Son 3 pasos lo que voy a realizar. Ahora nos pasamos al perímetro del cuadrado. ¿Cómo se calcula? Colocando esta fórmula, lado más lado más lado más lado. Lo segundo es sustituir estas letras. Lado son 6 más 6 centímetros. Este lado, como es igual acá, mide lo mismo. Este otro, como es igual, mide lo mismo. Aparte, ustedes van a realizar esa suma. 6 más 6 más 6 más 6. Quiere decir que es 24. ¿24 qué? Centímetros, porque el perímetro no es al cuadrado. Así se calcula el área y el perímetro del rectángulo y del cuadrado. Vuelvo a escribir más ejemplos para que ustedes lo puedan resolver. Aquí les proporciono otro rectángulo y otro cuadrado. Vamos a iniciar. Lo primero que voy a hacer yo es calcular el área colocando la fórmula del área del rectángulo. Y también voy a colocar la fórmula para calcular el perímetro del rectángulo. Después voy a comenzar con la sustitución. Para calcular el área, lo segundo que voy a hacer es sustituir estas letras por los números. Base es 11 centímetros por la altura, que son 5 centímetros. Aparte, yo realizo esta multiplicación: 5 por 1, 5, 5 por 1, 5. Quiere decir que el área de este rectángulo son 55 centímetros cuadrados, porque recuerden que a esta unidad de medida se le agrega al cuadrado para poder calcular el área. Ahora nos vamos al perímetro del rectángulo. ¿Cuál es la fórmula? Esta que está aquí. Vamos a sustituir base, que es 11 centímetros, más altura, que es 5 centímetros, más base, que es la que está aquí. No tenemos el número, pero sabemos que es igual a este. Y más altura, que es el que está aquí, que es igual al que tenemos del lado derecho. Aparte, yo realizo esta suma: 11 más 11, más 5 más 5. 1 más 1, 2, más 5, 7, más 5, 12. Llevamos una, 32. Quiere decir que el perímetro de esta figura son 32 centímetros, porque la unidad de medida es centímetros y no es al cuadrado. ¿Sale? Ahora nos pasamos a calcular la del cuadrado. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área del cuadrado? Lado por lado. Y la fórmula del perímetro es lado más lado más lado más lado. Lo que voy a hacer después es sustituir esas letras por los números. Lado por lado. Aparte, yo realizo esta multiplicación. 5 por 5 son 25 centímetros, ¿qué? Cuadrados. Porque el área siempre tiene que llevar al cuadrado la unidad de medida. Ahora nos vamos al perímetro. Lo segundo que voy a hacer yo es sustituir estas letras por los números. Sabemos que un cuadrado tiene todos sus lados iguales, por lo tanto voy a sumar 4 veces el 5. Aparte, yo realizo esta suma para verificar si está correcta. 5 más 5 más 5 más 5, 20. Quiere decir que el perímetro de esta figura
son 20 centímetros nada más, porque el perímetro no es al cuadrado, solamente se utiliza esta unidad de medida. ¿Entendido? Ok, niños, así van a calcular ustedes el área y el perímetro del rectángulo y del cuadrado con estos 3 pasos que yo les coloqué aquí. Para poder calcularlo tienen que tener en su libreta las fórmulas del cuadrado y el rectángulo para calcular el área y el perímetro de ambas figuras. Recuerden que el área es lo de adentro, es la superficie, y el perímetro es lo de afuera, el contorno, los lados. ¿Entendido? Ahora, niños, pongan mucha atención en la actividad que van a realizar. Por favor, concéntrense. Para realizar esta actividad te ubicarás en tu libreta de matemáticas y colocarás la fecha, el título y las instrucciones para posteriormente realizar lo siguiente. Vas a calcular el área y el perímetro de las figuras que se te muestran. Recuerda cómo se te explicó en el video, así lo tienes que realizar. Tómate el tiempo que tú requieras para terminar con tus actividades. Bien hecho, niños. Terminaron sus clases. Excelente, niños, han llegado al final de sus clases. Muchas gracias por estar atentos a mis explicaciones. Espero y estas te sirvan para que tú termines tus actividades. Échale muchísimas ganas. Cuídate, por favor, tú, y cuida mucho a tu familia para volver pronto a clases presenciales. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de la maestra Lisbeth, que te quiere y te extraña. Nos vemos el día de mañana. Bye.